Como usted sabe, vivimos en un mundo que está constantemente en guerra y en conflicto de un país contra otro. Aunque muchas veces no tenemos que ir más allá de nuestras fronteras para atestiguar las guerras y el conflicto dentro del país o el lugar donde vivimos. Muchos no tienen ni que salir de sus casas para experimentar de primera mano la guerra y el conflicto, ya sea entre esposos o entre los propios hijos, pero al llegar a la iglesia todo es paz y armonía, ¿verdad? No. Bueno, la verdad es que aunque así debería de ser, no siempre es así. En la iglesia también hay conflicto. Y para ninguno de nosotros es nuevo el saber sobre los efectos devastadores que una guerra provoca. Y no tenemos más que prender las noticias y ver lo que está pasando con la guerra entre Rusia y Ucrania para ver los efectos devastadores que la guerra está causando. Ciudades prácticamente devastadas, miles de muertes, miles de heridos, familias separadas, niños quedando huérfanos, hombres y mujeres, ancianos, viendo sus patrimonios destruidos en cuestión de segundos. En fin, el dolor es causado en forma indiscriminada. Una guerra es, en una palabra, horrenda, horrenda. Y he traído esto a colación porque en el pasaje que vamos a ver el día de hoy, en el capítulo 4 de Santiago, él usa también este término de guerras y pleitos en forma de metáfora para referirse a los conflictos y luchas amargas manifestadas en una continua hostilidad y animosidad recurrente. Pero no cometamos el error de pensar que porque está hablando de un lenguaje metafórico le resta gravedad e importancia a su mensaje, porque su lenguaje tiene, esa intención de hacernos ver lo devastador que puede llegar a ser el conflicto en nuestras vidas. Pues aunque no se convierta en una guerra física, y que muchas veces puede llegar a ese extremo, esas consecuencias siguen siendo horrendas, pues aún tienen ese potencial de destruir vidas de nuestros seres amados. Así que, hermanos, es de vital importancia que pongamos atención a la exhortación que Santiago nos hace, que el Señor nos hace realmente a través de Santiago. Santiago entonces, como si fuera un buen doctor, no de los que ahora hay, que ni siquiera lo ven, simplemente escribe. ¿Qué tiene? Ok, tómese esto y que le vaya bien. No, Santiago va a analizar los síntomas, va a ir a la raíz, va a ir a la causa del problema. ¿Cuál es la causa del conflicto? Nos va a explicar entonces los síntomas de la enfermedad y las consecuencias a las que lleva este conflicto. Pero también nos dice la cura, nos dice cuál es la solución al conflicto. Y de ahí usted ve el título de este mensaje: el conflicto, su causa, consecuencias y su cura. Esta es la parte 1, así que hoy vamos a abarcar hasta el versículo 6 solamente. Entonces, si tiene su Biblia abierta y quiere ponerse de pie para que no se va a quedar ahí dormido. A mí me han dicho que tengo yo una voz que arrulla, entonces, por el hecho de que es monótona, entonces, pues... Bueno, dice la palabra de Dios en capítulo 4, versículo 1, dice Santiago: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice:
Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si quiere tomar su asiento, por favor. Hermanos, si ustedes recuerdan, en el último mensaje de esta serie de predicaciones, vimos ya los primeros 3 versículos de este capítulo 4, y eso fue, creo que ya hace un buen tiempo. Pero de todos modos vamos a hacer un breve repaso sobre esto para ver la causa y las consecuencias del conflicto que vemos en los versículos 1 al 3. Entonces, nuestro primer encabezado es este: la causa del conflicto. Primeramente, Santiago presenta el hecho. ¿Cuál es el hecho? Es una situación triste en la vida de la iglesia naciente. Esa iglesia estaba compuesta principalmente por judíos, los cuales habían sufrido una persecución severa, pero no suficiente con eso, además estaban contendiendo entre ellos. Pero no era una simple diferencia de opiniones, sino que tenían una lucha intensa, amarga, del uno contra el otro. Y esto es algo que tristemente sigue ocurriendo en las iglesias, entre aquellos que se dicen cristianos. Santiago hace evidente este hecho mediante una pregunta retórica: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? En otras palabras, ¿quieres saber la causa del conflicto entre ustedes? ¿Del por qué mantienen una lucha tan intensa, tan amarga, tan cruel? Y Santiago da su respuesta también aquí en forma de pregunta. ¿No es de vuestras pasiones las que combaten en vuestros miembros? Así que desde el inicio el asunto se torna un poco incómodo, por no decir que bastante incómodo, porque generalmente pensamos que el conflicto es causado por ¿quién? Los demás, ¿verdad? Entonces, como si Santiago dijera: agarre su mano y en lugar de que su dedo esté señalando a la otra persona, señale, apunte hacia usted. Porque la fuente de las guerras está en su interior, en sus pasiones, en sus deseos egoístas. Y vamos a ver entonces un momento las consecuencias. Pero estas pasiones entonces, estos deseos egoístas empiezan a hervir dentro de nosotros. Y si permitimos que nos controlen, causarán una explosión que ya no solamente nos afecta a nosotros, pero también va a causar daño a los demás, se va a expandir. Y las consecuencias entonces pueden tornarse devastadoras. La vez pasada compartí una cita del comentarista J.A. Motyer que me parece muy acertada y que yo no podría decir con mejores palabras. Todos nuestros deseos y pasiones son como un campamento armado de nosotros, listos en cualquier momento para declarar la guerra a cualquiera que se interponga en el camino de alguna gratificación personal en la que hemos puesto nuestro corazón. Ahora, déjeme hacerle una breve aclaración aquí. No todo deseo, no toda pasión es pecaminosa. Pero Santiago está usando esta palabra de pasiones con una connotación negativa, pues se refiere a un placer terrenal, a un placer mundano, que es contrario a la voluntad de Dios. Pero el verdadero problema no es en sí las pasiones o los deseos mundanos que hay en nosotros y que son contrarios a Dios. La realidad es que como creyentes todos tenemos esas pasiones y deseos egoístas. Todos enfrentamos la tentación cada día
¿Hasta el hermano Ricardo? Quizá el hermano Ricardo no. Mentira. Hasta el hermano Ricardo, hasta el hombre más piadoso, enfrenta tentaciones cada día. Hasta yo como pastor, claro, yo también. No soy diferente a los demás. ¿Y por qué? Pues porque estamos en una guerra espiritual, y el hermano hizo referencia a esa guerra espiritual hoy a través del pasaje de Efesios, que muchas veces ignoramos. El pecado que hay en nosotros ha perdido su poder, ha dejado de reinar si es que somos creyentes, pero no ha sido erradicado de nuestras vidas. Aunque como creyentes hemos sido liberados de esa esclavitud para servir al pecado, para entonces servir a Dios. Pero aún tenemos ese potencial de ceder a la tentación. Así que el problema más bien es una falta de ¿qué? De sumisión a Dios, como veremos más adelante. Así que la pregunta es, ¿cómo vamos a responder cada vez que atravesemos por la encrucijada que de frente dice la voluntad de Dios, los deseos del Espíritu? Pero en esa encrucijada también dice placeres mundanos al por mayor, obténgalo ya. Y Satanás está ahí en el cruce diciéndole, hey, tantito, una parada aquí. Relájate, hombre, relájate. No tienes que poner atención a todo eso. Hay tanto es tantito. Después sigues tu camino. Entonces, la pregunta es, ¿a quién vamos a hacer caso? ¿A quién vamos a obedecer? ¿Vamos a escuchar la voz de Satanás, de nuestra propia carne? ¿O vamos a someternos a la voluntad de Dios? Y hermanos, cuando damos lugar a nuestros deseos, estos nos fuerzan siempre a servir a nuestra carne en lugar de servir a Dios. Y de ahí la exclamación de Santiago en el versículo 4, oh almas adúlteras. Pero vamos a verlo eso un poco más adelante. Por lo pronto, veamos las terribles consecuencias del conflicto. Y ese es el encabezado que sigue. Para seguir un mejor balance con el flujo de este pensamiento de Santiago, en el versículo 2 voy a seguir la traducción de la Reina Valera contemporánea, que divide este versículo en dos proposiciones, en cuya estructura vamos a ver una causa y efecto, que nos deja ver claramente que un deseo frustrado, dominado por el orgullo, siempre va a conducir a una acción hostil. La primera condición es esta, en el versículo 2, si es que usted tiene una versión parecida a esta. Si ustedes desean, la Reina Valera dice, si ustedes codician, y esa palabra se refiere a un deseo ardiente. Si ustedes desean algo ardientemente y no lo obtienen, entonces ¿qué pasa? Matan, ¿sí? Se enojan, porque el enojo implica matar. Entonces la palabra que la Reina Valera traduce como codiciar es una palabra griega que según el diccionario Vine se refiere a desear ardientemente. Destaca el impulso interior más que el objeto deseado. Así que cuando este impulso interior se ve frustrado, produce un descontento creciente, capaz de llegar a un odio sanguinario. Ahora, es muy probable que Santiago no se está refiriendo a un matar literalmente, pero recuerde lo que dijo el Señor en Mateo 5, 21 al 22.
Él puso el enojo y el odio al mismo nivel que el homicidio, que el asesinato. También el apóstol Juan dijo lo siguiente ahí en la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 15. Todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón, es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. ¿Y acaso no vemos que muchas veces esto es lo que produce el conflicto? Un odio hacia otra persona, que aunque no la mate físicamente, ¿qué es lo que hace? Dice, la castigaré con el látigo de mi desprecio. ¿No? Está muerta para mí. Esa persona ya no le hablo. Ya no le hablo, ya no le dirijo la palabra. ¿No? ¿Qué está haciendo? Lo está matando en su corazón. Y escuche por favor el apunte que hace MacArthur en referencia a este versículo 2. Se lo voy a poner aquí en pantalla. Cuando la persona codiciosa no puede lograr sus anhelos, metas, ya sea por reputación, prestigio, satisfacción sexual, dinero, poder, escapar a través de las drogas o el alcohol, éxito, posesiones, el afecto de otra persona o cualquier otra cosa, el resultado es a menudo catastrófico para otros y siempre destructivo para uno mismo. Ahora vamos a ver la segunda condición en el versículo 2. Si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces, ¿qué hacen? Discuten y luchan. La palabra que la Reina Valera traduce como envidia tiene su raíz griega que significa estar celoso, que en este caso también tiene una connotación negativa, que viene de querer tener más y mejores cosas que los demás. Y cuando esto no ocurre, entonces ¿a qué lleva? A discutir, a pelear. Pero tú eres el que siempre quiere tener esto, y tú lo otro, y tú lo otro. A pelear. ¿Y yo qué? Siempre soy el que pierdo, ¿no? Eso me lo han contado a mí, ¿eh? En el contexto que Santiago escribe, entonces podemos pensar que había creyentes que luchaban con la envidia del prestigio que ostentaba, por ejemplo, un maestro. Recuerden que Santiago está exhortando a que no se hagan maestros. Él dice, no se hagan maestros muchos de ustedes. ¿Por qué? Porque muchos estaban tratando de hacerse maestros. ¿Para qué? Para ser reconocidos, para ganar halagos, para recibir un trato especial. Y por eso Santiago le dice, no, hermanos, no saben que ustedes recibirán mayor condenación. No. Y hermanos, aunque Santiago está escribiendo en el contexto de la iglesia, sabemos que esa misma causa del conflicto que origina esos problemas en la iglesia, ese deseo intenso por la gratificación personal, la codicia, la envidia, es la misma causa que origina los conflictos en cualquier ámbito, ya sea entre los gobernantes, entre esposos, en el matrimonio, entre hermanos, entre compañeros de trabajo, entre jefe y empleado. Pero la realidad es que los deseos carnales nunca serán saciados. Siempre le van a llevar a querer un poco más. ¿Cuánto más? Un poco más. Esto no me es suficiente, un poquito más. Así que al no conseguir la satisfacción deseada, lo va a llevar a un estado de constante frustración. Y William MacDonald dice, el hombre está constituido de tal forma que el mundo entero no puede traerle felicidad duradera al corazón. Esto no quiere decir que sea un caso sin esperanza. Todo lo que necesita es elevarse por encima del sol a aquel que sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. En otras
palabras, deje de poner su satisfacción, sus ojos en las cosas de este mundo. Mire hacia arriba. Nada de lo que ofrece este mundo le dará verdadera satisfacción. Solamente Dios puede darle esa satisfacción. Y luego este mismo creyente comparte este verso de un autor desconocido. El gozo mundano es fugaz, vanidad, vano su resplandor y su propiedad, vana su gloria y su pomposidad. Tú eres el único que ofreces y puedes dar para vivir en la tierra satisfacción y paz. No hay nadie como tú, Señor Jesús, nadie que sacie el alma sedienta como tú. Es un autor desconocido. Así que ya vimos que una consecuencia del conflicto en el plano horizontal es la destrucción de las relaciones de unos con otros, que trae destrucción a la vida de muchos alrededor. O sea, no piense que si usted se divorcia, los niños saldrán ganando, ¿no? Porque ya no verán tanta riña. Saldrán de ese infierno en el que están. Lo estoy haciendo por ellos. No. Usted los está dañando para siempre. Ahora entonces, no solamente es esa ruptura en el plano horizontal, pero también en nuestra comunión con Dios. Y lo vemos manifestado en la oración hacia el final del versículo 2. Santiago le dice a sus lectores: ustedes no tienen por qué. ¿Quieren? Miren a su Biblia en el versículo 2, capítulo 4 de Santiago. Ustedes no tienen por qué, porque no piden. No tienen ninguna urgencia de buscar la comunión y satisfacción en Dios. La oración, mis hermanos, no es simplemente para que nosotros vayamos a Dios como niños. Dame, 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 dame. La oración es para establecer esa comunión y relación con nuestro Dios amoroso. Pero en este caso, ese conflicto, esas pasiones han también creado una ruptura en nuestra comunión con Dios. Así que, como dije, no hay ninguna urgencia de buscar la comunión y la satisfacción en Dios. Pensamos que obtendremos lo que deseamos a nuestra manera. ¿A costa de qué? De lo que sea, no importa. Creemos que podemos manejar la situación nosotros mismos. No necesitamos de Dios. Ya cuando usted esté totalmente desesperado, entonces quizá ahí usted eche un grito. No. Lo que esto refleja entonces es un corazón lleno de orgullo, de soberbia, de arrogancia, que no tolera que le digan lo que tiene que hacer. Pero quizá hay algunos que en momentos sí piden, pero sus oraciones parecen inútiles porque el resultado no es más que aire, nada, no reciben lo que quieren. ¿Por qué? ¿Porque Dios es incapaz de oír su oración? No. El problema no está en Dios. Como muchos pueden empezar a pensar, bueno, es que ya le he pedido, pero la verdad es que no pasa nada, no contesta. Quizá Dios tiene sus favoritos y yo no soy uno de ellos, lo más seguro. Si usted observa de nuevo ahí en el versículo 3, no dice, ustedes piden y Dios no oye. No. ¿Qué dice? Ustedes piden y no reciben, y de inmediato da la razón, porque piden mal para gastar en sus deleites. Y esa palabra deleites en el griego tiene la misma raíz que la palabra pasiones del versículo 1, que es edoné. Esta palabra significa placer y deleite, y es
el lema griego de donde procede la palabra hedonismo. Y el hedonismo en sí coloca el placer como el bien supremo de la vida humana, como el único camino a la felicidad. ¿Qué es lo que le va a dar felicidad en esta vida? El placer. Búsquelo a toda costa. Así que el problema que señala Santiago aquí está entonces ¿dónde? No en Dios, pero está en la motivación de nuestro corazón. Nuestros motivos no son puros. El enfoque principal de la oración está aquí, ¿en dónde? En uno mismo, para satisfacer un deseo egoísta. Lo que yo quiero, lo que yo creo que necesito y lo que es más importante y lo que es más urgente, Señor, dámelo. ¿Y qué pasa? Dios oye, sí, pero no responde. No responde. ¿Por qué? Porque está esa barrera del orgullo. Hermanos, entonces, no cometamos el error aquí rápidamente de pensar definitivamente, yo no soy esa clase de persona, porque yo no estoy pidiendo para gastar en mis deleites. No tan rápido, Batman. Porque aunque sabemos que la felicidad y la satisfacción de la vida no está en las cosas que este mundo provee, en los bienes materiales, en la salud, en la comida, en la imagen personal, en la comodidad, en el placer. Usted sabe eso, ¿verdad? Que no va a encontrar la satisfacción ahí. Pero la realidad es que muchas veces sí buscamos la satisfacción de nuestra vida en esas cosas, en lugar de hallar nuestro gozo y satisfacción en Dios. ¿No me cree, verdad? No. ¿Cómo se vería afectado su nivel de satisfacción y de alegría en la vida si usted se ve privado de lo que más le gusta en la vida? Y tan solo al responder esa pregunta ya empieza a revelar bastante de lo que hay en nuestro corazón, qué es lo que más disfruta hacer en la vida. Y cómo se vería frustrado su alegría si usted se ve privado de eso. Digamos que usted lo que más disfruta en la vida es trabajar. Digamos, ¿no? Como decir. Pero si usted se ve privado de eso, o bueno, digamos que se ve privado de su salud y lo que más disfruta es pasear con su familia y ya no puede porque tiene que estar postrado en cama. O digamos que usted recibe el diagnóstico de que tiene diabetes. Y que usted entonces ya no puede comer a placer toda la comida que usted quiere. Usted sabe toda esa comida que es rica en minerales y vitaminas, ¿verdad? Y grasas buenas como las pizzas, como las hamburguesas, las papitas, los pasteles, los refrescos, los chocolates, los helados, etcétera. Bueno, el chicharrón no puede comer siempre que sea de cerdo. Y escuche esto, parece ilógico, pero la gente prefiere morir comiendo todo lo que le gusta antes de verse privados de satisfacer su deseo, de satisfacer su paladar. He escuchado a gente que me ha dicho, yo prefiero morir comiendo todo lo que quiero. Porque ¿qué clase de vida es esa? Privado de lo que te gusta. A lo que yo diría, pues me parece que sería una vida más saludable. Pero parece increíble, hermanos, que no vemos el gran daño que mucha de la comida y de los antojos nos causan. Y usted sabe que mucho de esa comida está clasificada como comida que chatarra, que causa problemas cardiovasculares, hipertensión, colesterol alto, diabetes.
Pero esta misma actitud destructiva es también la que se aplica en cualquier esfera de nuestros deseos egoístas. Y yo lo digo con vergüenza porque muchas veces al recibir ese diagnóstico, lo primero que le preocupa a uno no es en sí el estado de mi salud, sino que ya no voy a poder comer todo eso que mencioné a placer. Entonces estamos como cegados porque esos deseos egoístas en otras áreas de nuestra vida también producen ese efecto destructivo que nos pueden ir matando poco a poco. Entonces, cuando pensamos que la felicidad y la satisfacción está en las cosas que el mundo provee, cosas que a lo mejor en sí mismas no son malas, pero si nuestra satisfacción está en ellas, entonces toman el lugar de la satisfacción que debería estar en Dios, de nuestro gozo que debería estar en Dios. Y entonces se comete el adulterio espiritual del que Santiago habla a partir del versículo 4. Y estaba escuchando yo un pastor que se llama Alistair Begg. Él decía lo siguiente: cuando yo permito a mis propios deseos que tomen el lugar de mi sumisión a Dios, me hago a mí mismo inevitablemente amigo del mundo y por lo tanto enemigo de Dios. Dejo las armas de Dios para irme al campo enemigo. Entonces, vamos a continuar aquí con el siguiente encabezado: la naturaleza del conflicto, a partir del versículo 4. Surge de un problema espiritual. ¿Cuál es? Un corazón infiel, un corazón desleal a Dios. Y aquí entonces en versículo 4 es como si Santiago nos llevara al cuarto de rayos X para ver más a fondo la naturaleza del problema. Este sería una consecuencia. Mándame. Esto sería una consecuencia. Esto en parte es una consecuencia, pero más bien nos lleva a la naturaleza, al origen. Ya vimos que la causa es los deseos, las pasiones egoístas. Pero ¿de dónde viene? Santiago lo que va a hacer es llevarnos precisamente a examinarnos más a fondo. No porque él no sabe, pero nosotros no nos hemos dado cuenta que el verdadero problema está en un corazón infiel, desleal a Dios. Así que entonces la radiografía se vería más o menos así. Bueno, este es el problema. Por un lado, usted quiere abrazar al mundo, las cosas del mundo, pero por el otro usted también quiere alabar a Dios, servir a Dios. Y eso no funciona. No funciona. Y de aquí entonces la exclamación que a nosotros nos puede tomar por sorpresa, pero Santiago dice: oh almas adúlteras. Y por supuesto Santiago está hablando de nuevo en sentido espiritual. ¿Qué no lo ven? ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La naturaleza de su problema, esas pasiones que combaten en su interior, que les ponen en conflictos con otros y que crea un caos en sus relaciones con los demás, tiene una naturaleza espiritual. Ustedes quieren ser amigos del mundo a la vez que dicen amar a Dios. Hay una deslealtad en sus corazones que se hace evidente cuando ponen sus intereses personales por encima de la voluntad de Dios, porque eso es lo que pasa en realidad. Nuestro corazón se inclina hacia estas cosas del mundo, hacia una amistad con el mundo, por encima de la voluntad de Dios. Y cuando desean intensamente otras cosas por encima de la voluntad de Dios, le dan sus afectos, su tiempo, sus preferencias a otras cosas antes que a Dios. Eso les coloca también en el mismo plano de un esposo o una esposa que ha roto sus votos matrimoniales.
Los creyentes judíos a quienes Santiago se está dirigiendo originalmente entendieron muy bien este término de adulterio espiritual en su aplicación a la relación entre Dios como esposo e Israel como una mujer infiel. Pero ahora se dirige también a nosotros como iglesia, que está compuesta de judíos y gentiles. Nosotros somos la novia de Cristo, por quien Él ha derramado su sangre. ¿Para qué? Según Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por su palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así que el más grande privilegio que Dios le ha dado a usted como creyente es que sea usted parte de el cuerpo de Cristo, que es la novia de Cristo, el poder gozar de una comunión plena, de una unión íntima con Cristo por su gracia. ¿Qué vale más que eso en su vida? Por esto Santiago es enérgico cuando él dice: la amistad del mundo al mundo, es decir, el amor al sistema perverso y corrupto de valores del mundo, es enemistad contra Dios. Y note lo que él dice al final del versículo 4, que la implicación de Santiago no es que cualquiera que quiera ser amigo del mundo es que un mal creyente. No, que dice, se constituye enemigo de Dios. Y el apóstol Juan lo pone en esta forma ahí en 1 Juan 2:15 al 17. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué? No está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué cosas? La pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y hermanos, todos en nuestra radiografía, en un grado o un menor grado, ha salido así. Con esta deslealtad a quien debería ser nuestro primer amor, hemos sido infieles, hemos sido hallados culpables de adulterio espiritual. Pero Santiago no nos deja sin esperanza. En el versículo 5 y 6 nos llena de gran asombro al ver el carácter de Dios. Porque yo esperaría que Santiago aquí en el versículo 5 dijera algo así como: por lo tanto, Dios les ha desechado a ustedes para siempre, extendiéndoles cartas de divorcio, para nunca más tener memoria de ustedes. Pero no, eso no es lo que dice Santiago. Santiago les recuerda y nos recuerda también a nosotros del gran amor de Dios. Aunque hemos actuado como sus enemigos y éramos sus enemigos, ustedes ya no son más enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios los ha reconciliado consigo mismo por medio de Cristo, pagando su deuda total de pecado, redimiéndoles. Así les ha otorgado la salvación de pura gracia que usted ha apropiado por medio de la fe. Si es así, entonces usted ha sido unido a Cristo. Y Santiago recuerda aquí esta gran verdad: el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu Santo anhela la comunión con usted. El Espíritu Santo es Dios. Él está anhelando. Él es celoso. Y esto, como dije, es una realidad bíblica que vemos en Efesios 1:13. Hemos sido sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo? En el momento que creemos, que escuchamos el Evangelio de nuestra salvación. Y esta es la última cita que voy a compartir con ustedes, también de J.E. Otier, que es una realidad gloriosa para el creyente. La paz fue declarada y nunca será no declarada, por fluctuante que pueda ser mi deseo y determinación de vivir en paz con Él. La relación recién formada en sí misma no puede revertirse. Si usted ha sido redimido con la sangre de Cristo, ha sido comprado, no hay
carta de divorcio para usted. No, Santiago dice, no, Dios no les está desechando, pero Dios está anhelando que ustedes busquen a Él, que ustedes tengan esa comunión con Él. Y luego también dice, mi nombre está grabado en sus manos, mi nombre está escrito en su corazón. Yo sé que mientras en el cielo esté de pie, ninguna voz puede ordenarme partir de allí. Esto será posible solo por la gracia de Dios. Amén. Pero Él da mayor gracia, dice Santiago en el versículo 6, lo cual nos lleva a tomar el camino del arrepentimiento, de la restauración y a estar agradecidos. Por esto Dios dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero el orgulloso, ¿qué pasa? Dios lo resiste. Dios lo resiste. Porque en Dios no cabe el orgullo. Y si usted permanece en su orgullo, esto le llevará a buscar la amistad del mundo. ¿Sabe por qué? Porque ahí su orgullo hasta será aplaudido, ¿verdad? Sí. Hasta le ponen su bandera con un gran estandarte. Ahí será totalmente aceptado. Y puede que usted aún asista a la iglesia e incluso pueda involucrarse en actividades de la iglesia. Pero la verdad es que usted se negará a acercarse verdaderamente a Dios, porque sabe que su deseo no será cumplido en Dios, que su deseo está en total oposición a la voluntad de Dios y a Dios mismo. Y cualquiera que escoge amar al mundo y a sus pasiones, se encontrará a Dios como su enemigo. Su orgullo lo ha puesto en conflicto con otros y con Dios. Pero aún es tiempo de arrepentirse, de humillarse ante Dios, quien será amplio en perdonar. Y esta imagen, hermanos, en estos versículos 5 y 6, me recuerda la imagen del hijo pródigo. ¿Qué hizo el padre de este hijo pródigo? Fue a buscarlo ahí cuando el hijo estaba revolcándose ahí con los cerdos, dándoles alimento. Le dijo, hijo, ¿qué necesitas? ¿Más dinero? Ten. No. ¿Qué estuvo haciendo? Esperando. ¿A qué? Que el hijo regresara. Y el hijo regresó arrepentido. Y así es como me hace pensar, nosotros con nuestra infidelidad, es como si nos revolcáramos en ese lodo. Pero Él no va a dejar que nosotros, yo te amo, entonces te acompaño, ¿dónde vas? Te acompaño con el otro. No. ¿Qué va a decir? No. Yo te puedo limpiar. Yo te puedo perdonar. ¿Qué va a hacer usted? ¿Preferir sus afectos? ¿O a encontrar su satisfacción en Dios? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Nos deja convictos, Señor, de nuestro pecado, y realmente es incómodo para nosotros, Señor, escuchar la exhortación de Santiago, porque si somos honestos, Padre, somos hallados culpables y te pedimos que nos perdones, Señor. Estamos conscientes de que aun cuando tú nos has redimido, nos has comprado con esa sangre preciosa de tu Hijo, Señor, aún estamos en esta guerra espiritual y nuestros deseos son fuertes, pero más fuerte es tu gracia, pero más fuerte eres tú, porque tú, Señor, nos has dado en tu Espíritu el poder para ir hacia ti. Y pedimos, Señor, que nuestro orgullo, Señor, sea aplastado, sea destruido en nosotros. Que nos hagas ver, Señor, claramente cómo es que nosotros te somos infieles. Las veces que nosotros preferimos otras personas, damos nuestros afectos, nuestro tiempo
a otros en lugar de dártelos a ti, Señor. Perdónanos. Y ayúdanos, Señor, para elegir por humillarnos delante de ti y entonces recibir tu gracia y asombrarnos con ese amor, Señor, que a pesar de que hemos pecado, que hemos fallado, Señor, tú no nos extiendes cartas de divorcio, tú no nos das una patada, pero lo que haces, Señor, es purificarnos, perdonarnos, limpiarnos y abrazarnos. Gracias te damos, Señor, por tu inmenso amor y tu gracia asombrosa. En el nombre de Jesús. Amén.